Que el Señor nos bendiga en esta mañana, amados hermanos. Vamos a continuar con la pregunta número 20 en el Catecismo de la Iglesia. La pregunta nos dice: ¿dejó Dios a todo el género humano en su condición de muerte espiritual y condenación eterna, o en su estado de pecado y miseria espiritual después de la caída? La respuesta es como sigue: no, sino que siendo Dios soberano Señor de toda la creación, Él de su voluntad soberana y desde antes de la creación del mundo decretó escoger u ordenar para sí de entre la humanidad caída a los que habrían de gozar de la vida eterna. Por medio de Jesucristo, el postrer Adán entraría en una relación de pacto con estos, librándolos de su condición de pecado y miseria, retornándoles la posición que perdieron en Adán. En Génesis 3:15 tenemos la primera mención de este propósito de Dios. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el primer anuncio en la historia de que el pecador perdido no sería dejado para siempre en su justa condenación. Dios restauraría la relación de pacto que se perdió por medio de la simiente de la mujer. Toda la historia sagrada en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es el desarrollo y cumplimiento de esta promesa pactual. Puede consultar pasajes como Génesis 17:7, Éxodo 19:5 y Jeremías 31, versículo 31 al 34, donde usted puede ver cómo Dios a través de la historia va llevando adelante su propósito de restaurar la relación de pacto que se perdió en Edén. Ese compromiso continúa o tiene continuidad en el Nuevo Testamento, y vamos a ver algunos pasajes que nos dan esa verdad. Primero, Hechos 13:48. Nos dice el texto sagrado: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Note aquí que el mensaje llegó a todos los presentes en aquel lugar, pero solo creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Así vemos que Dios no deja a todo el género humano en el estado que cayó a causa del pecado, sino que de entre ellos hay un grupo que ha sido ordenado para vida eterna. Estos son los recipientes del pacto eterno, del pacto divino de redención. Pablo es portavoz de este mensaje al escribir a los Efesios. Allí leemos en el capítulo 1, verso 4: según nos escogió en Él, esto es, en Jesucristo. Así que en Jesucristo tenemos el instrumento divino de la elección eterna, según nos escogió en Él. Luego sigue diciendo: antes de la fundación del mundo, este es el tiempo de la elección. Sepa, amado hermano, que usted no había aún nacido cuando ya era objeto del amor elector de Dios, de manera que usted no pidió ser amado, ni mucho menos hizo algo para ser amado por Dios. Luego Pablo continúa: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el propósito de la elección: devolvernos la justicia original que se perdió en Adán, ponernos en una correcta relación con Dios, de manera que no tengamos que sentir temor y escondernos como lo hizo Adán y Eva después de la caída. Y finalmente, en el versículo 5 dice Pablo: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí tenemos que la predestinación, al igual que la elección, tienen lugar en la eternidad pasada. Se revelan en el tiempo por medio de la santificación y adopción del creyente como hijo de Dios, por medio de Jesucristo, y la única motivación divina para no dejar a todo el género humano en su justa condenación es el beneplácito divino, el amor divino, el puro afecto de su voluntad soberana. Dios restaura su relación de pacto con aquellos que escogió eternamente, no los deja en justa condenación, y todo ello para alabanza de la gloria de su nombre. Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses de que desde el principio hayan sido escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, y todo, una vez más repite, para alabanza de la gloria de Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Mateo nos dice que el Hijo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Aquellos que habían sido ordenados para vida eterna, los recipientes del pacto eterno de Dios.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios no ha dejado al género humano en condenación eterna, aunque Él pudo haberlo hecho, y eso sería una plena manifestación de su justicia santa. Sin embargo, nos ha revelado que su eterno propósito se está cumpliendo en todos aquellos que Él eternamente amó y escogió, predestinó u ordenó para vida eterna. Si usted es un hijo de Dios, alabémosle por la maravillosa gracia que se nos ha manifestado aun cuando éramos objeto de la ira de Dios, reos de condenación eterna. Démosle gracias al Señor por no darnos lo que merecían nuestros actos, sino por habernos dado algo mejor, la oportunidad de retornar a la relación que se perdió en Edén. Que el Señor nos bendiga y Él nos guarde. Amén y amén.